Bueno, ya se vienen las clases y es una realidad total que papá y mamá están preocupados de cómo los chiquillos empiecen este año escolar. Y sobre todo, pues para los que no terminaron muy, pero muy bien el año pasado. Hoy está con nosotros el experto español Marcos Ascanio. Marcos, un placer tenerte aquí. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Ay, Marcos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de tener en cuenta o qué deben de tener en cuenta papá y mamá en casa, verdad? Sobre todo para que los chiquillos no entren rezagados por aquello que no terminaron tan bien. Bien, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales, sobre todo a la hora de que el niño empiece las clases. Una de ellas es qué está aprendiendo mi niño en clase, qué es lo que quiero que aprenda realmente, si quiero que aprenda solamente contenido, que ya lo tienen en el móvil, como decía el doctor, ahora mismo los chicos están con mucho móvil, mucho celular en la mano y el contenido está ahí. Yo creo que deberíamos de preocuparnos por el contenido que está aprendiendo mi hijo y si realmente ese contenido tiene una utilidad. Yo creo que ahora mismo deberíamos de preocuparnos porque nuestros alumnos trabajen qué hacer con ese contenido. Y bueno, y el otro es, como también decía el doctor, la tecnología. La tecnología es fundamental, hay que educarla, ¿no? Ahora comentábamos precisamente que por el tema de la huelga y todo lo que sucedió el año pasado, pues algunos de los chiquillos se quedaron con un espacio ahí sin clases e igualmente terminaron el curso tal cual. Entonces hay papás que están preocupados porque de repente sienten que van a tener un vacío ahí para empezar este nuevo año. Sí, hombre, yo creo que los profesores ticos son conscientes de eso y que seguramente pues adaptarán sus clases. Nosotros como profesores y como profesionales de este ámbito, pues tenemos que conocer cómo vienen nuestros alumnos y debemos de hacer un diagnóstico de cómo están para saber por dónde empezar, ¿no? Porque necesitamos empoderar al alumno, ponerlo en el centro y decir, oye, ¿qué es lo que sabe mi alumno hoy? Y a dónde quiero llegar con él y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Ahora, eso digamos que sería lo ideal que se hiciera en cada clase. Nosotros como padres, si estamos preocupados frente al tema, pudiéramos, digamos, pues pedirle a un tutor, a un maestro que le haga como no sé, un examen, un diagnóstico para ver qué tan rezagado, qué tan bien está o no. Sí, se podría dar la cuestión. Lo que pasa es que yo no sé la economía familiar, sí, hasta qué punto podríamos. Yo creo que tiene que ser un tema de la escuela, ¿no? De que la escuela realmente se haga consciente del problema que está teniendo y que realmente pues vea si necesitas un repaso o volver a dar ese contenido y para qué sirve ese contenido o no. ¿Podríamos ir nosotros como padres a plantearle a los profesores nuestra preocupación? Eso sí sería... Yo creo que sí, nunca podemos exigir, está claro, porque los profesionales y los que saben son ellos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero sí que podríamos ir a cuestionar y a decir, oye, pues mira, me ocurre esto, creo que mi hijo necesita un poco más de aquello otro, o mira, ¿cómo puedo ayudar yo como papá? ¿Cómo puedo ayudar yo como papá desde casa y qué es lo que puedo hacer en casa? Ahora, la matemática siempre tiene como una aureola ahí de que es un curso complicado, difícil o en que los chicos más trastabillan. Usted que verdaderamente trabaja con maestros en matemática, ¿cómo debemos también ayudarle a nuestros hijos? Fíjate que yo soy profe de matemáticas. Ah, bueno, yo soy matemático. Bueno, yo creo que lo más importante es que nuestro hijo, en este caso, no sufra estudiando matemáticas. Sí. ¿Vale? Yo creo que tenemos que dar un seguimiento y sobre todo darle una motivación a usar las matemáticas en su vida cotidiana. Desde ir al supermercado, desde trabajar en casa por proporciones, geometría, se pueden trabajar desde el ámbito cotidiano. Ellos lo pueden trabajar en casa, medir pues cuánto mide la habitación, hacer un mapa de la habitación. Yo creo que eso son actividades que realmente van a desarrollar esa competencia matemática en nuestros hijos. Que si el profesor no lo hace en clase, nosotros lo podemos hacer en casa. Marcos, danos unos ejemplos bien prácticos, como para que la gente ahí tome nota y diga, voy a hacerlo con mis chicos. Vale, pues podemos plantearle un reto a nuestros alumnos, a nuestros hijos en este caso, de que hagan un plano de la casa, de que midan la casa, o incluso, si vamos a hacer algún tipo de reforma en casa, hacerlos partícipes y decirle, oye, ¿y qué piensas? ¿Qué podríamos hacer en casa? Mira, esta pared, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vamos a necesitar de pintura? ¿Tú crees que este presupuesto que me está planteando el pintor de la casa es real? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y yo creo que si a nuestros hijos los vamos haciendo partícipes de nuestra vida diaria, ellos van a utilizar el conocimiento que tienen, que están dando en la escuela, y le van a dar una aplicabilidad en su vida diaria y creo que eso es fundamental. Ahora, iniciando, ¿verdad? ¿Cómo motivar, cómo generarlos a que ellos empiecen con ese impulso, con esa energía, con esas ganas?
Pues yo creo que tenemos que plantearlo desde el juego, ¿vale? Yo creo que ahora mismo ellos juegan mucho, ellos están con las maquinitas. Y yo creo que podríamos irnos a ese planteamiento pues, de puntos, ese planteamiento de si haces las cosas bien, pues te puedo chequear una lista o te pongo una lista de retos que tú tienes que hacer este día, hacer la tarea en casa, hacer la cama, y entonces plantear una serie de retos en el que al final del día se pueda revisar y gamificar de esa forma, y así podemos motivar el esfuerzo. Marco, y digamos, bueno, ahora decías que empezara a promover este juego en los chicos, porque muchísimas veces somos los papás, ¿verdad? Los que ponemos esa onda o esa nube ahí en la matemática ya dándoles una percepción de dificultad, sí, que a lo mejor muchos de los nuestros serán muy buenos en matemática. Sí, yo creo que las matemáticas están totalmente... estereotipadas terriblemente. Sí, sobre todo porque los padres, si los padres han tenido problemas en su infancia con las matemáticas, ya les transmite eso al chico, incluso a los propios profesores. Si en la vida de un alumno, bueno, le puedes preguntar a cualquier alumno que si no le gustan las matemáticas, seguramente es porque un profesor en su vida académica pues no le ha hecho las matemáticas difíciles. Que se las ha complicado. ¿Cuál debería ser el prototipo, digamos, por decirlo de alguna manera, del profe de mate, para que los chiquillos realmente se enamoren de esto? Yo creo que el prototipo de profe de mate es un profe que haga las mates entretenidas, no olvidándonos de que es una asignatura compleja, sí, claro, que es compleja porque es compleja, pero sobre todo dándole una utilidad. Siempre decimos que las matemáticas están en todos sitios, sí, pero los profesores de matemáticas nos quedamos en las matemáticas y no las aplicamos en todos sitios. Y si las matemáticas realmente están en todos sitios, ¿por qué no llevarlo a todos sitios? Y quizá para terminar, que les dejes ese consejo a papá y mamá del seguimiento que debemos de dar en la experiencia que tenés, ¿verdad? En el día a día, cuando ya regresan del cole o de la escuela, tenemos que estar encima, muchos no están en casa. ¿Cómo manejar todo esto de las tareas? Yo fíjate que las tareas, bueno, pues yo me iría al punto de para qué la tarea en casa, ¿vale? Si te mandan ejercicios, pues tienes que hacer los ejercicios, pero yo me iría un punto más allá y buscaría la manera de aplicar esa tarea. Es decir, hoy estás haciendo operaciones combinadas y el profe te manda 15 multiplicaciones de matemáticas. Pues buscar algún contexto en el que en casa podamos jugar con esas operaciones matemáticas. Pero así como todo, con la historia, con cualquier asignatura, con la biología. Exacto. Si están estudiando historia y se tiene que estudiar una historia, pues la historia de los romanos, pues en casa intentar jugar con eso. ¿Qué pasaría si los romanos no hubiesen descubierto esto? Entonces ahí plantear otras cuestiones que a lo mejor el profe no lo hace desde casa, pero en un diálogo en casa pues se podría hacer, y yo creo que le motivaría muchísimo más al alumnado. Bueno, yo creo que con estos consejos, de verdad que la idea es que los implementemos en casa, porque ojalá, para los padres de familia también es todo un reto, ¿verdad? Sobre todo con todas las ocupaciones que tienen actualmente. Es un reto muy grande. Y bueno, la etapa de la escuela y el colegio es hermosa, así que hagámosla que sea hermosa para los chicos también. Exacto. Muchísimas gracias, Marco. Un placer, como siempre, tenerte en casa. Que estés muy bien. Bien, nosotros 9:21 y vamos a hacer una pausa, pero